En una madrugada oscura, en un pueblito por acá cercano llamado Buenavista, cerca a la zona arqueológica de Lauri. En realidad toda esta zona era Laure, ¿no? Como Buenavista, Cerro La Culebra, Quepepampa, ¿no? Pampa Libre, toda esta zona, todo este valle pertenecía a la cultura chancay. Una madre despierta sobresaltada, toca con su mano izquierda al costado de la cama. Dormía con dos niños, tenía dos hijitos, uno de 2 años y otro de 4, y no encuentra más que a uno. Rápidamente baja de la cama, tenía una mesita al costado, siempre con una vela, la enciende. Quizá el niño cayó de la cama, piensa, baja, busca alrededor, debajo de la cama, no lo encuentra. La casita era de dos habitaciones, decide ir a la otra. Alumbra, ve su cocina a querosene, una pequeña cocina que tenía, una mesita donde comía, 2 sillas, no ve al niño. En un momento le llega quizá con una intuición o algo que vio con el rabillo del ojo, da un salto hacia adelante, voltea rápidamente y ve al niño. Parado detrás de ella estaba con una sonrisa extraña y el cuchillo de cocina alzado en la mano derecha. Lo que sucedería después quedaría marcado en el recuerdo de esta madre que aún vive. El niño ya es jovencito. Y daría pues pie a otra de las tantas historias que han sucedido cerca de esta zona arqueológica de Lauri. Hoy les traigo para ustedes la historia del duende en busca de reemplazo. Esta emocionante historia llega a ustedes gracias a Sumac, en costa, sierra y selva, la sazón del Perú. WhatsApp 992-854-653. Conéctate a Sumac, la sazón del Perú. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes después de un tiempito, con una nueva historia de Sumac, ¿no? Una marca importante de especias y condimentos que está dando que hablar, ¿eh? Mis felicitaciones acá para la empresa. Hace poco ha sido nombrada entre muchas empresas que hay, ¿no? Como la empresa del año en el rubro de especias de condimentos acá en el norte chico. Un saludo para ellos y felicitaciones, ¿no? Es nuestro auspiciador. Compre Sumac. Bueno, pues hoy les traigo una historia que me contaron, es un hecho real, ¿no? Sobre una familia que vivía pues acá en un cerrito, en Buenavista. Esto es más o menos por el año 1995. Para ese tiempo aún no se llenaba tanto los pueblos, ¿no? Recién estaba juntándose la gente, ¿no? Las casitas que se veían, muchas de ellas, era porque había chacras de cultivo, había granjas de pollos, ¿no? Que como eran pampas, esas empresas pues venían y concesionaban y ponían sus granjas y buscaban trabajadores. Como a veces algunos trabajadores no tenían dónde hospedarse, pues armaban una casita de estera. La estera es, para los que no saben, ¿no? Carrizo, unas plantas de carrizo se cortan, se chancan y se tienden al sol.
una vez seca, hay muchos que tienen ese arte, todavía se conserva, y lo tejen. Tejen eso a manera de pared, ¿no? Hacen un rectángulo, generalmente de 2 a 3 metros, y con eso pues plantan los palos y arman las habitaciones. Generalmente pues hubo 1 o 2 habitaciones, ¿no? Que había más grandes también. Entonces, esta era una casita así, donde el esposo trabajaba en la granja. En la granja generalmente se quedan un mes, ¿no? 20 días, a veces más, no salen como en otros trabajos, ahí tienen que cuidar a las aves pues hasta de noche, entonces se turnan y hay gente que pues le toca trabajar ese tiempo, ¿no? Este señor era así, de manera que la madre se quedaba sola con sus 2 hijitos en la casita de estera. Siempre estaba tranquilo, los niños jugaban afuera, ella los miraba, los atendía. Sin embargo, de un momento a otro, cuando tuvo tiempo de mirarlos cómo jugaban, notó algo extraño. Uno de los niños siempre gateaba, quería subir hacia el cerro. Este cerro en Buenavista es un cerro arenoso, mucha arena, suelta, no es rocoso en su mayor parte. Entonces imagínense pues un niño, ¿no? Tratando de subir la arena, se hundía y volvía a resbalar hacia abajo. Esto la madre lo tomó como un juego, ¿no? Pero siempre sucedía, el niño lloraba, quería subir, resbalaba, lloraba, intentaba. Incluso dejaba al hermanito ya de jugar, él siempre intentaba. La madre le tomó más interés. Un día mirando a los niños que están jugando, empezó a ver algo extraño. Al parecer los niños iban detrás de alguien que no veían, pero que reían los dos como tratando de alcanzarlo. Volvían, corrían tras de algo tratando de alcanzarlo. Juego de niño, ¿no? La madre, pese a su intuición de que quizá podía haber algo, lo tomó de esa manera, ¿no? Esto fue agrandando cada vez más, de tal forma que el niño ya en las noches no dormía bien y siempre se bajaba de la cama. La madre ya varias veces ya lo había encontrado fuera de la casa. La primera vez, lógico, buscó, ¿no? Por todos lados dónde puede estar el niño, pero lo encontró en el mismo sitio tratando de subir al cerro. De manera que las próximas veces que ya en la noche la madre se despertaba, ya no podía dormir bien con esa preocupación, encontraba al niño tratando de subir el cerro. Ya la madre salía y lo encontraba. La puerta era pues de estera y generalmente pues atada con una pita, un cintillo, ¿no? Que el niño había aprendido a desatar. Esto pasó por buen tiempo y al llegar el padre de familia, pues la madre lo pone al día la situación. Deciden llevarlo a un curandero, ¿no? Ese tiempo, como ahora también, sino que la gente pues tiene vergüenza de decirlo, seguro, ¿no? Pero la mayoría ahora le llaman, no sé, pues Agatalí, ¿no? Tantos nombres que hay, ¿no? Incluso unos brasileños que son videntes, ¿no? Con cierta vergüenza antes, ¿no? Se acercaban a ellos, ahora creo que hasta llaman por teléfono, hacen cita, los políticos incluso. Pero lo llevan a un curandero y este curandero pues lo reza, ¿no? Con un huevo, le pasa pues la ruda, estas cositas. Y le dice a la madre pues que el niño estaba asustado, ¿no? Y supuestamente pues ya con ese tratamiento quedaría sano. El padre de familia vuelve a la granja, a su trabajo, la madre se queda con los 2 menores. Habrán pasado unos días, quizá una semana, y nuevamente el niño empieza con esa extraña tarea de querer subir al cerro. Ahora empeora la situación porque la madre al recogerlo, el niño grita, tira las cosas, se dejarle el cabello, ya no quiere comer.
la cosa se pone un poco más delicada. De manera que la madre decide cuidarlo con más ahínco, ¿no? El padre para esto, al saber la situación, había reforzado la puerta, ya no era las pitas nomás, había puesto una cadena con un candado para que la madre lo cierre en las noches. Y en una de esas noches que ya la madre, pues de tantas malas noches que pasaba cuidando al niño, casi no dormía, en una de esas noches le gana el sueño. En su sueño se ve sentada en la cima del cerro y al costado de ella ve un personaje extraño, un hombrecillo ya muy viejo, muy arrugado, con un sombrero de paja, la mirada brillante, que le empieza a hablar. He venido a canjearte al nuevo guardián, le dice. La madre no entiende por qué, qué es lo que usted me quiere decir. Le muestra el hombrecillo, saca detrás de él, tapado con una manta, tenía un cofre. Todo esto te doy a cambio del nuevo guardián. Yo he vivido acá ya muchísimos años. Nosotros tenemos al cuidado este cerro, a mí me han dejado, pero ya el tiempo llegó y yo tengo que poner un reemplazo si quiero descansar. La madre, pensando que era ella a quien se refería, le dice, ¿por qué yo? Y el hombrecillo le dice, tú no, tu hijo. Yo te canjeo todo este tesoro, y le muestra cosas brillantes, ¿no? Que, bueno, pues uno piensa, no conocemos el oro, ¿no? Pero se supone la señora por lo que brillaba, ¿no? Dice que de acá hay oro, diamantes, joyas. Tú serás rica. Solo quiero a cambio al nuevo guardián. Yo pensaba que ya no iba a llegar nadie a mi reemplazo, pero ha venido ese niño y él va a ser el nuevo guardián de este tesoro que hay en este cerro. La madre queda como en shock y él le insiste, el hombrecito, le pone incluso el tesoro ahí y dice, yo voy, te acepta para ir por tu hijo. La madre grita en ese momento, no, dice, y despierta sobresaltada. Mientras tanto, en ese lapso de sueño que tuvo la señora, el niño había bajado de la cama. Estaba oscuro, pero él veía. Baja de la cama, se va hacia la cocina, empuja la puerta, no puede abrir, vuelve a buscar algo con que intentar abrir esa puerta, no lo logra y siente como que alguien está a su costado. No era un viejo, era un niñito hermoso que le decía, vamos a jugar, hay que salir por esta puerta. El niñito y el otro que se le ha acercado, el niñito hermoso, se acercan a la puerta y este niñito hermoso atraviesa la puerta, no la abre, atraviesa la puerta. Y el niñito, como es un niño pensando que eso es algo normal, intenta pasar la puerta, no lo logra. En ese forcejeo se encuentran cuando siente el niño hermoso que algo se mueve en el otro cuarto. Ve la luz de la vela y rápidamente decide envolver al niño con una cosa que no podemos entender, una especie de aura. Se transforma él en una especie de capa que cubre totalmente al niño, como una
una posesión, se podría llamar, y hace que el niño vaya hacia la cocina y tome el cuchillo que se encuentra ahí. La madre se levanta, busca al niño, preocupada porque se había quedado dormida. Prende la vela, busca por todos lados, va hacia la cocina y en ese buscar siente como que alguna presencia se le acerca, de manera que camina rápidamente, da un salto hacia adelante, se gira y al volver ve al niño cuchillo en mano, listo para atacarla. La madre grita, detente, no lo hagas, pero era un niño y podía manejar la situación. Con una voz gruesa que no era la del niño, le dice que abra la puerta, furioso, agresivamente. La madre le dice, voy a abrir la puerta, pero tienes que soltar el cuchillo. Hay un forcejeo en ese momento en el cuerpo del niño, es como que un temblor en el cuerpo del niño, como una especie de lucha entre él y esto que lo posee. Suelta el cuchillo, más el cuchillo queda todavía en el aire. La madre rápidamente había tomado un mantel que estaba en la mesa, decide abalanzarse sobre el niño. Se abalanza con el mantel sobre el niño, lo envuelve, lo jala, cae el cuchillo al suelo. Lo vuelve a la cama y desde ese día la madre no podía dormir. Quedaba las noches en vela, las casitas eran alejadas, no había casi vecindad cercana, y decide ir hacia unos familiares que vivían en un pueblito que se llama Candelaria, ¿no? Candelaria, que ahora existe, ¿no? Es un pueblo bastante habitado, ya tiene servicios de luz, agua, ¿no? Para tantos años que han pasado. Es colindante con Pampa Libre, con Chancaío. Ahí tenía unos familiares. Se va, cuenta todo a la familia decide ayudarla. Los días pasaban y el niñito empeoraba. Ya no quería comer, no dormía bien. Tenía que turnarse a algún familiar para cuidar al niño, para que la madre pueda al menos dormir un poco. Pero con esa preocupación ella tampoco podía conciliar mucho el sueño. De manera que fueron días muy difíciles. Y al menor descuido el niño siempre salía y tomaba la dirección de Buenavista. Pero eran muchos kilómetros. De manera que le daban alcance y lo regresaban a la casa. Lloraba, tiraba cosas. No había cómo calmarlo. En uno de esos días que la madre se encontraba cuidando a su niño afuera, pasa un curandero, un brujo. Por esos tiempos acostumbraban a andar como una especie de, no sé si ustedes han visto ahora, hay enfermeras, enfermeros que andan con sus unas cajas, ¿no? Donde llevan vacunas, algún medicamento de alguna algún mandado que tengan, ¿no? Del gobierno, del Ministerio de Salud, ahí de vacunar o qué sé yo. Algo así andaban estos brujos. Siempre andaban con un costal en el hombro, generalmente de yute, es un material no plástico de tela o de algodón. Andaban con su costal y ofrecían sus servicios, o sea, no era con vergüenza, ¿no? Yo me acuerdo que han ido hasta mi casa en algunas ocasiones. Y lo ve a la madre con el niño en brazo y le dice, yo puedo curar a tu hijo se le ha metido un duende. La madre, por
porque también en esos tiempos había esa situación de que te engañaban, ¿no? Pensando que le quería sacar dinero, se niega, ¿no? Se niega a escucharlo, él dice, no, mi hijo está bien, no pasa nada. A lo que el brujo insiste, ¿no? Si yo no te voy a, si no lo curo, no me pagues. De manera que la madre, escuchando esto, bueno, pensando que no tenía nada que perder, aparte no descuidaría al muchacho con el brujo, lo acepta. El brujo decide volver al día siguiente. Tenía que traer algún material para trabajar el tema. Pasa el día siguiente, la noche fue muy dura, igual, el niño estaba ya muy delgado, no, como les digo, no comía, se iba enfermando cada vez más. Llega el brujo y le dice, déjeme solo con el niño en la habitación donde duerme. La madre no acepta. De manera que el brujo le dice, está bien, acompáñeme, pero no se vaya a sorprender si usted ve algo que sale del niño. Tampoco se asuste porque sería peor, quizá a usted le puede pasar lo que el niño tiene. Así que se queda callado, mira y no ponga ninguna expresión. Yo voy a hacer mi trabajo. Saco en hombro, entra a la habitación. Acá les voy a contar un poquito sobre qué había en ese saco misterioso, ¿no? Como les digo, los habré visto en más de una ocasión. Llegaban a mi casa, no solo llevaban sus cosas para trabajar estos temas, los daños, esas cositas, sino que te ofrecían también remedios. Te ofrecían remedios, te ofrecían seguros. Yo he visto abrir en más de una ocasión un costalito de estos y ahí tenían diferentes cosas. Había unos muñecos de animalitos, me acuerdo que casi siempre era un gato, un mono. Tenía muñecos que hasta ahora hay, ya le dicen equeco, es un muñeco de la suerte que está atado, tiene pues falsos, ¿no? Billetes falsos, monedas falsas, como para traer la riqueza, ¿no? Tenían guairuros, son unas semillitas de una planta de color rojo con negro. De ese material se hace pues los brazaletes, los collares, ¿no? Una especie de seguro para la persona para que no la ojeen, no le caiga la envidia. Así ofrecía, ¿no? Yo también escuchaba y no crean que yo no he tenido un guairuro. También he tenido mi guairuro. Habían anillos, me acuerdo, que tenía diferentes tamaños, hasta con inscripciones raras. Crucifijos de madera, crucifijos de metal. Siempre me llamó la atención la espada, una espada larga en su funda, ¿no? Que ellos sacaban, cuchillos. Yo he escuchado alguna vez que hacen esto, nos soban ahí el cuchillo, la espada y hablan otras cosas. Tenían remedios, unas frotaciones que ellos de hierbas, generalmente de molle, ese tiempo, eucalipto, de ruda, jabones. Pero me llamaba la atención de niña, ¿no? Ahora ya, bueno, ya me había acostumbrado después. Tenían una botella con una culebra adentro, la culebra muerta, diferente tamaño, había más chiquitas, más gordas, las botellas anchas, más delgadas, que era el ron de culebra. Ese ron de culebra era una frotación, pero de los dioses, ¿no? ¿Qué marcas ahora que hay, no? Si joden, coro, charco, no sé qué. Con eso, pues, si te dolía el cuerpo, te habías golpeado en cualquier lado del cuerpo, un par de frotaciones de ese y quedabas como nuevo, ¿eh? Yo la usaba en mi casa, ya mis padres compraban eso, o aprendió a hacer mi papá. Me acuerdo que, como teníamos chacra,
alguna vez ha cazado su propia culebra y ha hecho su propio ron. Eso tenían en el saco. De manera que entra este señor al cuarto con su saco y saca lo que también había, ¿no? Tenía alambre, cosas ahí, saca unos clavos viejos. Escoge uno, lo clava a un lado, en una de las paredes. Esa casa sí era de adobe, ¿no? De otro material. Lo clava con una piedra, que también tenían su piedra, ¿no? Ellos tenían sus cosas propias. O sea, la piedra también sería pues curada, o yo no sé, porque ellos le hablaban pues a la piedra. Cuando te echaban la suerte, ellos usaban esto, ¿no? Muchas veces la coca, otros usaban las cartas. Pero generalmente era material, o sea, eran piedrita, maíz, cigarro. Ahora se usan más las cartas, en ese tiempo era poco, pero también tenía esas cosas en su bolso, en su saco. Entonces clava esto a la pared y empieza a chachar. Saca también lo que, eso nunca falta, nunca faltaba. Saca las hojas de coca, saca cigarro inca nacional, a ese tiempo, hasta ahora existe, hasta ahora existe. Cualquier día voy a echar un cigarrito. Prende el cigarro, le habla previamente, ¿no? ¿Qué habrá dicho? ¿No? Ellos sabían cómo hablarle. Toma su trago de ron, está así por un buen rato. Y de un momento a otro dice, mirando ya el cigarro, ¿no? Las hojitas, dice, ya está acá. Y con voz fuerte ordena. Si tú no te vas y dejas al niño en paz, le dice, yo te voy a colgar de ese clavo que está allá. En ese momento del cuerpo del niño sale una especie de sombra, atraviesa la pared y se va. El niño cae dormido en el instante. El brujo le dice a la señora que lo eche a la cama, que lo haga dormir y que no se preocupe, va a dormir, que al día siguiente va a regresar. El niño durmió esa noche, ese día, durmió la noche y al día siguiente tuvieron que despertarlo cuando llegó el brujo. Nuevamente el brujo pide pasar a la habitación con el niño, la mamá lo acompaña, la mamá callada, buscando el bien de su hijo, entre creyendo y no creyendo, pero como toda madre o padre, ¿no? Se preocupa por su hijo. Nuevamente el brujo abre el saco, saca otro clavo un poco más grande que el anterior y lo clava en la otra pared. Empieza a chachar, le habla al cigarro, fuma y en un momento determinado, después de tomar el ron, dice ya. Y nuevamente con voz fuerte, amenazante, le dice, yo he vuelto, tú has vuelto, pero hoy es la última vez que vuelves. Si mañana te encuentro de nuevo, no te voy a preguntar nada, solo te voy a colgar de ese clavo. Y tú sabes lo que eso significa. Una vez más la sombra sale del niño, cruza la pared, el niño duerme. El brujo le dice a la madre que lo deje dormir, que no hay problema, y que esta vez es muy probable que ya no regrese ese ser. El día pasa, la noche pasa, y el curandero brujo vuelve al día siguiente. Entra con el saco, la misma rutina,
su coca, su cigarro, su ron. Saca otro clavo, esta vez un poco más grande. Vuelve a clavarlo en el otro ángulo de la pared. Coquea, piensa, dice cosas y dice, ya no está. Pero voy a dejarte este seguro. Saca del costal un muñequito pequeño con una pita roja en el cuello y lo cuelga de uno de los clavos. Y le dice a la madre, ya no te preocupes, ya no volverá. Y para mayor seguridad te dejo este muñequito acá, que si ese ser lo ve, jamás entrará. Averiguando después, yo he sido bien curioso, o sea, no chismoso, no, curioso. ¿Por qué lo del clavo? ¿No? Eso no me lo habían contado, pero averiguando, si hay una cosa que le tienen temor los duendes, y eso ojalá les sirva también, bueno, nunca, no he hecho la prueba, pero es lo que se dice y creo que debe ser certero. Si hay una cosa a lo que le tienen temor los duendes, es al clavo. Lo amenazan con colgarlo del clavo y nunca más regresan. Entonces yo le he investigado en varias historias y algunos brujos también, ¿no? Que yo he conversado con varios brujos, o sea, hay otra historia, ¿no? Y me dicen que ese es un santo remedio para ellos, que ellos tienen un temor al clavo. Quizá habrán tenido pues alguna historia, ¿no? Los duendes de algunas batallas perdidas, de esa manera los castigaron, qué sé yo. Pero le tienen miedo al clavo, de manera que si lo amenazan con el clavo, el duende se va, nunca más regresa. De manera que el brujo cura a este niño y se va. La señora, esperando que el día siguiente este señor regrese, le había juntado una platita, porque incluso el brujo no le dijo cuánto era, pero en vista que el niño ya pues se veía sano, ¿no? Dormía, se había empezado a comer más que nunca, reía, empezó a mejorar. Pasaban los días y el brujo no aparecía. Y la señora, con el dinero en la mano, incluso con unos regalitos que le había guardado, unas gallinas. Ese tiempo era el cariño de la gente, ¿no? Te guardaban una gallinita, un chanchito, los patos, un par de cuyes. Era algo natural en ese tiempo. Le había separado ya sus gallinas y le había separado un dinerito. El brujo nunca volvió. Nunca volvió a cobrarla, nunca se supo más. Y desde ese día quedó todo normal para esa familia. En ese cerro cuentan, hasta hace poco escuché que si ponen el oído quieto y cuando no hay ruido, se escucha como el gemir de un anciano. Quizá no llegó el reemplazo y quizá aún sigue esperando a alguien para su cambio. Volveré con otra historia.